Hoy cerramos uno de los bloques de este itinerario de 15 sesiones, inicialmente 15, que corresponde a todo lo que hemos venido a llamar las políticas predistributivas, es decir, aquellas políticas que antes de la intervención de la negociación colectiva, principal factor de redistribución de la renta entre capital y trabajo, y después de las políticas redistributivas con carácter previo, aquellas que contribuyen a avanzar en la igualdad o al contrario, lo que provocan es más desigualdad. Estuvimos viendo educación, hemos visto también vivienda, no las podíamos tratar todas, seleccionamos tres y pensamos que no podíamos de ninguna manera pasar por alto de los temas de salud, no de sanidad, de salud, ya lo explicará Beatriz, entre otras cosas porque posiblemente sea una de las cosas que más preocupan a la gente, sin duda, pero en las que no se tiene tanta conciencia del papel tan importante que juegan en términos de igualdad y desigualdad. Entonces, para eso tenemos con nosotros a Beatriz, Bea González, lleva ya algún tiempo colaborando desde nosotros, desde que decidimos incorporar esta sección al itinerario marco para dirigentes sindicales. Ella es, como lo podéis ver en la presentación, de la Universidad de Las Palmas y sobre todo economista especialista en salud. Beatriz, muchas ganas, muchas ganas de escucharte, sin duda, pero muchas gracias de nuevo por estar con todos nosotros y te cedemos la palabra. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias, Joan. Pues, a ver, en total tenemos 2 horas y entonces, déjame buscar aquí, quiero compartir toda la pantalla, ¿vale? Toda la pantalla, compartir. Y entonces ahora ya está, ¿no? Perfecto, Y veis la presentación, ¿verdad? perfecto. Bueno, entonces tenemos en total 2 horas, de las cuales yo voy a hablar primero, voy a intentar hablar, digamos, 45 minutos por ahí, y luego el resto del tiempo pues va a ser para intercambio, ¿vale? De debate, etcétera. Aparecen 10 puntos aquí, algunos van a ser muy cortitos, ¿vale? Empezamos por el primero, como decía Joan, ¿vale? El primero es muy importante porque lo que hace es enfocar el problema pensando en salud y no pensando en sanidad, porque la sanidad no es más que un input para producir salud, pero hay otros muchos factores de producción de salud, ¿vale? De modo que las políticas de salud no son las políticas de sanidad, son políticas que se hacen contra la pobreza, contra la desigualdad, políticas de urbanismo, de medio ambiente, etcétera, ¿no? Una cosa que yo suelo decir es que la DGT, la Dirección General de Tráfico, ha hecho más por la salud de los españoles que muchos hospitales, porque en 1990 se morían al año 6.000 personas en accidente de tráfico y ahora se mueren 1.200. O sea, la DGT con sus políticas de tráfico, que en el fondo son políticas de salud, está salvando 5.000 vidas al año y además de gente joven que pierde muchos años de vida si se muere prematuramente, ¿no? Entonces, la idea es esa, la idea es el objetivo social es la salud, no la sanidad, no operar a mucha gente, la salud, pero también la distribución de la salud, las desigualdades en salud. Y además hay otros objetivos sociales, la salud no es el único objetivo social, ¿no? Entonces, el enfoque de salud en todas las políticas es un enfoque que adoptó la Unión Europea como paradigma pues, en 2007, cuando era presidenta la finlandesa, y que tiene esta idea de que las políticas de salud se hacen a nivel intergubernamental en todos los departamentos. Y a esto se une el nuevo paradigma de One Health, que seguramente os suena, ¿no? One Health, la idea de que la salud de las personas, de los animales y del planeta forma parte de un todo y que no puede haber una persona sana en un planeta enfermo, de modo que los objetivos medioambientales son también objetivos en el fondo de salud, ¿no? La idea que os decía antes de que la salud es un objetivo, pero no el único, la tenemos representada aquí. Antes se medía el éxito de los países por el Producto Interior Bruto, el GDP, ¿no?
Pero claro, hay otras formas de medir el éxito de los países porque hay otras variables que importan al bienestar. La salud es una, pero otras son la educación, el medio ambiente, el tener una vida familiar que se concilie con la vida laboral, pues el tener voz en el gobierno y participación política, el capital social, el tener seguridad, etcétera. Es la idea de esta diapositiva. La OCDE, de hecho, tiene una nueva línea de bienestar y felicidad en la que, digamos, elabora indicadores de felicidad que incluyen la salud, la educación, etcétera, ¿no? Y luego el último concepto en esta primera parte introductoria, que es muy importante, es este. Las personas enfermamos de una en una y nacemos y morimos de una en una, pero cuando miramos la salud de la población con criterio poblacional es cuando aplicamos políticas de salud. Un ejemplo, la obesidad es un problema de salud de primer orden en España, como en otros países, ¿vale? Entonces tú puedes abordar la obesidad tratando de uno en uno en el endocrino y con cirugía bariátrica, pues a todos los obesos, es decir, actuando individualmente, o puedes decir, no, esto es un problema de salud poblacional, toda la masa de índice de masa corporal de la población se ha desplazado a lo largo de las últimas décadas hacia la derecha, o sea, cada vez tenemos más peso en relación a la talla, entonces de lo que se trata es de revertir la distribución entera de la población, del índice de masa corporal de la población. ¿Y cómo se hace eso? Pues con políticas colectivas, con políticas de salud que tienen que ver con tener parques, tener ciudades saludables, movilidad urbana, carriles bici, bueno, mil cosas, ¿no? El segundo gran concepto, que es en el que vamos a incidir más hoy, es el de equidad. Así como la eficiencia es un concepto técnico, la equidad es un concepto valorativo que cambia con la cultura, que cambia en el espacio y en el tiempo. El concepto de equidad en salud que tenemos ahora en España no tiene nada que ver ni con el que teníamos hace 40 años, ni con el que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, podríamos decir, bueno, equidad viene a consistir en qué? Pues en reducir desigualdades injustas y evitables, porque si no son evitables, pues no puede haber políticas que favorezcan la equidad, ¿no? Podemos medir estas desigualdades fijándonos en desigualdades territoriales o interpersonales o intergeneracionales, jóvenes contra mayores, o según grupos de población por renta, vulnerables, etcétera. Hay muchas dimensiones de la equidad. Hay un concepto que se suele diferenciar en la literatura entre que es equidad vertical o equidad horizontal. Equidad horizontal es dar el mismo tratamiento a los que son iguales. O sea, dar las mismas prestaciones de salud a los que tienen la misma necesidad, a los que son iguales por necesidad. Eso es horizontal. Y equidad vertical es la que tiene que ver con cómo deben contribuir más a financiar la sanidad los que tienen más y por tanto nos remite al sistema de financiación, al sistema de impuestos, etcétera. Aquí vamos a hablar de equidad horizontal, ¿vale? Y luego ya, última cosa, conceptuales. Hombre, cuando hablamos de evitar o reducir desigualdades injustas, ¿desigualdades en qué? Pues aquí podemos pensar en acceso, o sea, en posibilidad de acceder a los servicios sanitarios. Pero es que eso no es suficiente, porque quizás sería mejor reducir desigualdades injustas en utilización, no en acceso, en tener derecho, sino en utilización efectiva para igual necesidad. O bien incluso equidad en salud, ¿vale? Reducir desigualdades injustas en salud. Y volviendo al punto 1, al de salud en todas las políticas, esto es lo que realmente importa. Reducir desigualdades injustas en salud, no tanto en poder ir al médico, ¿vale? Porque la salud es el objetivo final. Entonces, en la práctica se suele medir más la equidad como desigualdades en acceso y en España en concreto, bueno, se suele medir más a nivel macro que micro, pero eso luego. A ver, ¿qué os parece esto? Reducir desigualdades injustas. Imaginaros que la situación inicial es esta, ricos arriba, mucha más salud, pobres abajo, mucha menos salud. Claro, ¿creéis que esto sería una buena idea? Se reducen las desigualdades injustas entre ricos y pobres. La salud de los ricos y de los pobres se parece más que antes. Hombre, ya, pero ¿a base de qué?
a base de perder eficiencia, a base de fastidiar a los ricos, de que pierdan salud. Esto viene a cuento, bueno, lo deseable sería esto, ¿verdad? Reducir desigualdades en salud entre, no, digamos, injustas, pero a la vez mejorar el nivel general de salud. Esto viene a cuento del trade-off, del balance difícil entre eficiencia y equidad. En esta diapositiva tenemos ganancia de eficiencia, todo el mundo ha ganado, y ganancia de equidad respecto a la situación de partida, que era esta, ¿no? O sea, todo el mundo está mejor y además las desigualdades se han reducido. Pero muchas veces hay que renunciar a algo de eficiencia para conseguir equidad, para conseguir evitar desigualdades inasumibles. Un ejemplo, y el canario lo entenderá, es pues porque hay un hospital en El Hierro, que es una isla con 7.000 habitantes, que en realidad por eficiencia no tendría sentido que hubiera un hospital con todos los servicios clínicos. Hombre, sí, claro que tiene sentido desde la perspectiva de la equidad. ¿Por qué vas a obligar a un habitante del Hierro? ¿Por qué vas a despojarle de su derecho a tener atención sanitaria? O sea, se renuncia, aparte de la eficiencia, el dinero que se invierte en el Hospital del Hierro sería mucho más eficiente, produciría mucha más salud si se invirtieran en las islas capitalinas ya, pero renunciamos como sociedad a eficiencia para ganar equidad en este sentido, ¿vale? En España quizá la dimensión equidad se tiene mucho en cuenta a nivel macro. Todas las políticas de salud hablan de lo importante que es mejorar la equidad, pero se tiene mucho menos en cuenta cuando bajamos al nivel de mesogestión, o sea, gestión de hospitales y centros de salud, y a microgestión. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en las historias clínicas, en los registros clínicos que tienen los hospitales, no aparecen para nada indicadores de equidad. Indicadores de si los pacientes a los que están tratando son vulnerables, son de una categoría social más alta o más baja. Vamos a mirar en este tercer apartado algunos datos sobre desigualdades sociales en salud en España. Son, digamos, pinceladas de la situación, ¿vale? Empezamos por esta. Hablamos de desigualdad en salud y hablamos de desigualdad en salud medida a través de la esperanza de vida, en este caso a los 25 años y a los 65, en hombres y en mujeres, según nivel educativo. Según dice el INE, lo que ocurre es que a los 25 años, si eres hombre, lo que te queda por vivir, tu esperanza de vida, varía 4 años y medio según que no hayas estudiado o que hayas estudiado en la universidad. Y esto es muchísimo, es el 8%. Para las mujeres son 3,3 años y es el 5,5%, o sea, algo menor. Esta diferencia enorme en esperanza de vida, según nivel educativo, es incluso mayor en términos relativos a los 65 años. Si cumples 65 años y eres hombre, vas a tener 2 años de diferencia en tu esperanza de vida, según hayas estudiado en la universidad o no hayas estudiado. Y eso es un 11%. Es más incluso que cuando tenías 25 años. Si eres mujer, pues la diferencia porcentualmente es algo menor. Hay desigualdades que no son visibles y que nosotros intentamos en nuestra investigación hacer visibles. Os pongo un ejemplo. Morir bien, o sea, el tener una buena muerte, el tener cuidados paliativos y que te quiten el dolor y que puedas morir donde quieres morir, ¿vale? La inmensa mayoría de los españoles declaramos que nos gustaría morir en casa, rodeados por nuestra familia, con buenos cuidados paliativos, sin sufrimiento, etc. Lo que hicimos en este estudio fue, con microdatos, con datos de fallecidos de uno en uno, para todos los fallecidos en España por cáncer en un año determinado, lo que hicimos fue ver dónde habían muerto y también otras características de la persona y del entorno en el que vive. Bueno, nuestra conclusión fue muy ilustrativa de desigualdades también en el acceso a una muerte digna según tu nivel educativo. Lo que descubrimos es que la probabilidad, si te mueres de cáncer, dado que te mueres de cáncer, ¿no? La probabilidad de morir en casa es significativamente menor si no has ido a la universidad que si has ido a la universidad. Luego hay otras cosas que influyen, por ejemplo, si vives en un ambiente rural o urbano, si en la ciudad donde vives hay unos servicios
de cuidados paliativos, etcétera. Pero lo que a nosotros nos llamó la atención en nuestro trabajo fue una desigualdad que era invisible hasta el momento de publicar nuestro artículo, que es desigualdad en el acceso a un servicio sanitario, pues según nivel educativo, ¿no? En mortalidad por cáncer hay atlas territoriales que hace el Instituto de Salud Carlos III y publica el Ministerio de Sanidad. Este es el último de 2022. Y vemos por los colores, el rojo es tasas más altas de mortalidad, cuanto más verde intenso, más bajas de mortalidad. Vemos grandes diferencias territoriales, en este caso para 3 tipos de cáncer, ¿no? De pulmón arriba, de páncreas y colorectal. Estas diferencias territoriales pueden deberse a todo el ciclo, desde la prevención primaria de cáncer, es decir, alimentación, hacer ejercicio, fumar, etcétera, hasta el tratamiento, ¿no? En la fase final. O sea, no son atribuibles únicamente al sistema sanitario. La Unión Europea tiene una web que aquí les pongo, aquí abajo a la derecha, les pongo el link, que es muy interesante, específicamente de desigualdades en Europa relacionadas con el cáncer. Ahí se comparan países tanto en prevención, en cribados, etcétera, como en acceso a tratamientos y en mortalidad, resultados en salud. En la gráfica, el mapa de la derecha, vemos que en cuanto a cribado de cáncer de mama en concreto, ¿no? Que lo tomé como ejemplo, en cáncer de mama España está bien, en el sentido de que la cobertura de cribado de cáncer de mama está en un color oscuro, lo cual quiere decir que alcanza una gran parte de la población en edad de cribado, ¿no? Mientras que los países del este de Europa, en general los países del este de Europa están peor en todo, en sanidad, ¿no? Vale, esto en España, pero vamos un poquito más a profundizar un poquito más. Y profundizamos un poquito más viendo el cribado de cáncer de mama en España según nivel educativo, comparado con otros países. Lo tenemos en esta gráfica de la izquierda. Fíjense, los países del este de Europa, les decía, ¿no? Rumanía, Bulgaria, aparecen con unas enormes desigualdades según nivel educativo. El nivel educativo más alto es el verde y el nivel educativo, o sea, universidad, y el nivel educativo más bajo es el amarillo. Y lo que se mide aquí es el porcentaje de mujeres que no han tenido un cribado de cáncer de mama nunca en su vida. Por tanto, cuanto más alto, peor, ¿vale? Hombre, España, que la he marcado en rosa, está ahí abajo. Hay desigualdades por nivel educativo, pero no son alarmantes porque son mucho menores que en otros países, ¿vale? También según rural-urbano, en España estamos bien. Fíjense que incluso, que es la gráfica esta de la derecha, fíjense que incluso el puntito rosa, es una pena porque no sé por qué no puedo señalar aquí, no me deja. Fíjense que incluso el puntito, perdón, me fui para atrás. El puntito rosa, que lo que dice, a ver, fíjense en el puntito rosa, ¿vale? Está a la izquierda de la línea vertical rosa, ¿verdad? Para España, está a la izquierda. Eso quiere decir que incluso las mujeres que viven fuera de las grandes ciudades, en un entorno más rural, tienen mejores cribado, mejor participación en el cribado que las que viven en grandes ciudades. O sea, por ahí bien, donde tenemos un problema en España es según renta. Según renta estamos mucho más arriba que en las otras 2 dimensiones, educación y rural-urbano. Hombre, no estamos tan mal como Rumanía o Bulgaria, pero hay diferencias en las que mujeres con niveles de renta altos es casi seguro que alguna vez se han hecho un cribado de cáncer de mama, mientras que mujeres con rentas bajas, pues esto no es tan seguro. Y esto en un país que tiene cobertura poblacional de cribado de cáncer de mama. O sea, lo que voy es, ¿se acuerdan de la definición de equidad? Acceso, utilización o salud. Si miramos acceso, es el mismo, porque hay un programa poblacional de cribado. Si miramos utilización, sí que vemos, según este informe europeo, que hay diferencias de utilización de cribado según niveles de renta, ¿vale? Y vamos a otro indicador que a mí me interesa mucho, que es uno de los indicadores que se usan como indicadores de calidad en España, es mortalidad después de un infarto por cada 100 personas que ingresan en el hospital con infarto, ¿vale? Es mortalidad a los 30 días. Bueno, ¿qué ven aquí?
A ver, este indicador forma parte del sistema de indicadores que utiliza, que en conjunto con la Unión Europea y la OCDE elabora España y que publica el Ministerio de Sanidad, con una web interactiva muy interesante que les pongo abajo, ¿vale? Entonces, fíjense, a ver, mortalidad a los 30 días de sufrir un infarto, 6,23, o sea, de cada 100 personas, 6 van a morir en España, ¿vale? Jaja, pero es que hombres 5 y mujeres 9. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí hay una diferencia según género enorme. 5 hombres mueren en los 30 días después de ingresarse con un infarto y 9 mujeres. Y bueno, diferencias entre comunidades son muy altas también, ¿no? Fíjense a la derecha que pone que esto oscila entre 4 y 11. 11,86 son Ceuta y Melilla, que están bastante mal, pero... Y también, vale. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando aquí? De una inequidad por género importante. ¿A qué se puede deber esto? Eso habría que profundizar, ¿no? Y hay mucho publicado sobre este tema, ¿no? Mucho publicado que tiene que ver también con que como las mujeres tienen menos probabilidad de sufrir infarto, pues muchos infartos son menos diagnosticados en mujeres cuando llegan a urgencias y porque las mujeres nos quejamos menos también, por cierto, y por tanto entran en estadios peores, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse para ese mismo indicador diferencias territoriales en mujeres, en el mapa de arriba. Fíjense que si vives en Extremadura o Andalucía o Galicia, lo tienes peor. Tu probabilidad, si eres mujer, de morirte por infarto es mucho mayor que si vives pues, en Cataluña o en Valencia, ¿no? A lo largo de los años, desde el 97 que se mide este indicador, afortunadamente ha ido disminuyendo, muy buena cosa, ¿no? Pero el gap entre hombres y mujeres, las mujeres en naranja y los hombres abajo en azul clarito, pues el gap sigue más o menos constante, ¿no? El ejemplo que les puse de mortalidad por infarto, intrahospitalaria por infarto, es un ejemplo de lo que llama este epidemiólogo Julian Hart, lo que llama la ley de los cuidados inversos. William Hart en el 71 formuló su ley como, mira, el acceso a la atención médica de calidad, o social también, de calidad, varía en proporción inversa a la necesidad. Un ejemplo es el ejemplo de los cribados que les decía antes, que es, cribados poblacionales de cáncer de mama según nivel de renta, ¿vale? Pero hay muchos otros. En salud mental, en España solo 2 de cada 10 consultas al psiquiatra son en la red pública, 8 son en la red privada. Y los enfermos mentales, los problemas, las personas que tienen problemas de salud mental, pues son especialmente vulnerables y tienen una gran necesidad. Y el sistema sanitario público no parece cubrirlo bien. O, por ejemplo, las barreras al uso de la telemedicina relacionadas con problemas de uso de familiaridad en el uso de las tecnologías, por ejemplo, en personas mayores o con bajo nivel educativo, que son las que tienen más necesidad. Ley de los cuidados inversos, ¿no? O la atención domiciliaria en atención primaria. España es de los países que tiene menos visitas domiciliarias y realmente quien no se puede mover del domicilio porque no puede bajar las escaleras y no hay ascensores, quien no puede llegar al médico de familia, ¿no? Bueno, la última diapositiva de esta parte es una desigualdad en salud territorial, pero dentro de una ciudad. En muchas ciudades no sabemos esto porque no tienen la suerte de contar con una agencia de salud pública tan buena como la que tiene Barcelona. Gracias a esta agencia de salud pública sabemos que en Barcelona, según donde nazcas, tu esperanza de vida puede variar en 9,6 años entre barrio rico y barrio pobre. Esto es espectacular. Si tú vives en el barrio de Valbona, tu esperanza de vida es 78 años. Y si vives en Pedralbes, barrio rico, es 87 años. Entre ellos hay 9,6 años de diferencia. Esto es enorme. ¿Que existe esta diferencia en otras ciudades? Muy posiblemente. Lo que pasa es que son diferencias invisibles porque no se han estudiado, ¿no? Bueno, algunos indicadores generales de salud de los españoles. El primero es bien conocido,
en esperanza de vida al nacer estamos muy bien. Con la COVID no, hemos perdido 1 año y medio de esperanza de vida, bueno, pues sí, pero así todo, la esperanza de vida al nacer en España es sensiblemente mayor que en el conjunto de la Unión Europea y es la mayor de todos los países de la Unión Europea. Lo que interesa no es tanto cuántos años vas a vivir o la tasa de mortalidad, sino lo que llamamos la mortalidad por causas evitables o tratables, innecesariamente prematura y sanitariamente evitable. Las siglas son MIPSE, ¿vale? Mortalidad innecesariamente prematura y sanitariamente evitable. ¿Esto qué es? Esto es, de todas las causas de muerte que vienen codificadas en el Código CIE 10 ahora, ¿no? En España, se seleccionan aquellas causas de muerte que en realidad la atención sanitaria podría haber evitado. La muerte no se evita, retrasado. Por ejemplo, si te mueres de asma con 50 años, esto la sanidad podría haberlo evitado porque la tecnología médica está capacitada para ello. O si te mueres de diabetes o si te mueres de determinados tipos de cáncer que son diagnosticables y tratables. Pues fíjense, la Unión Europea junto con la OCDE ha elaborado indicadores de MIPSE por países. Esto es muy interesante. En estos indicadores de MIPSE se diferencia entre evitables y tratables. Evitables quiere decir a través de la prevención, por ejemplo, el cáncer de pulmón es evitable hasta un 70% si se evita, si se deja de fumar, porque está la relación causa-efecto entre el tabaco y el cáncer de pulmón está muy bien establecida, ¿vale? Y tratables son las que el sistema sanitario puede tratar. Bueno, pues aquí tenemos las figuras para el último año disponible. Esto está sacado de una publicación de la OCDE que es muy interesante, que se llama Health at Glance, o sea, la salud a la vista, ¿no? Para la última edición, que es de 2023. Los datos son de 2021. Bueno, España lo he puesto en verde y está muy arriba, tanto en mortalidad por causas prevenibles, dejar de fumar, como por causas tratables, asma o diabetes, que podía haberse evitado, ¿vale? Estar arriba quiere decir que estamos bien, o sea, la tasa de mortalidad ajustada pues es mejor que en otros muchos países de la OCDE, ¿vale? Y también en supervivencia a los 5 años por cáncer. Ya hoy en día, más de la mitad de los pacientes diagnosticados con cáncer sobreviven. Esto es una excelente noticia. Este año el reto de la Asociación Española contra el Cáncer es alcanzar el 70%. Es difícil y es difícil porque algún tipo de cáncer como el de pulmón tiene supervivencias todavía muy bajas, el 14% en España a los 5 años, ¿vale? Pero sin embargo, hay otros tipos de cáncer en los que las tasas de supervivencia son del 90-85%, próstata, cáncer de mama. Y la buena noticia es que España está mejor que el conjunto de la Unión Europea en casi todas ellas. Muy buena noticia, ¿vale? Por tanto, en cuanto a salud de los españoles, no nos quejaríamos. Hay una diapositiva que no he puesto, que quizá podría haber comentado, que es que aunque vivimos más años de esperanza de vida, la esperanza de vida en buena salud no nos comparamos tan bien como otros países, por ejemplo, los nórdicos, ¿vale? Esperanza de vida en buena salud a los 65 años. Ese es el gran reto que tiene nuestro sistema. El envejecimiento saludable, pero no es el tema de hoy. Por tanto, venga, paso de él, ¿vale? Vamos a hablar un poquito ahora de sanidad, no de salud, de sanidad, ¿vale? Sector sanitario en España. Voy a empezar recordando los 3 grandes hitos que hubo como reformas del sistema sanitario español, importantísimos. El primero fue la Ley General de Sanidad del 86, cuando era ministro de Sanidad Ernest Lluch. Yo me siento orgullosa de estar de patrona en la Fundación Ernest Lluch. Fue una ley que todavía está vigente hoy en día, ¿vale? Y que transformó el sistema sanitario de un sistema de seguridad social a un sistema nacional de salud, que tiene otra filosofía, otros principios mucho más progresivos y relacionados con la ciudadanía y no con el hecho de trabajar. La reforma de la atención primaria, también de Ernest Lluch, fue otro de los grandes hitos, porque el sistema sanitario empezó a bascular en torno a la atención primaria como eje del sistema. Y el tercer gran hito ha sido la descentralización progresiva, dando competencias a las comunidades autónomas para la gestión de la sanidad. Este ha sido un proceso lentísimo, duró 20 años,
empezando en el 81 con Cataluña, fíjense, antes de la Ley General de Sanidad, y terminando en 2002 de golpe, estando el PP en el gobierno, en el 2002 de golpe, con las competencias transferidas a las 10 comunidades autónomas que en aquel momento todavía pertenecían a Insalud Gestión Directa. 20 años para descentralizar la sanidad. España ahora pertenece a los países del Sistema Nacional de Salud junto a los países nórdicos, al Reino Unido, a los países quizá más avanzados. Sistema Nacional de Salud, luego veremos sus características, pero adelanto que en realidad en lo que se basa es en financiación con cargo a presupuestos generales del Estado, por tanto, básicamente a través de impuestos, cobertura según tu condición de ciudadano y no tu condición de trabajador o de demostración de méritos de ningún tipo, universalidad, etcétera, ¿vale? El Sistema Nacional de Salud en España es un gran redistribuidor de renta por el lado del gasto. O sea, no predistributiva, postdistributiva. Y esto es una característica muy importante. España es un país muy desigual en distribución de la renta, índice de Gini, y, bueno, de hecho está en el puesto 21 de 27, en peor distribución de la renta, incluso tras las transferencias sociales, pero la sanidad consigue, por la vía del gasto, puesto que las personas de nivel de renta más baja tienen peor salud y, por tanto, utilizan más la sanidad, sobre todo la sanidad pública, pues en este sentido, vía gasto, la sanidad consigue redistribuir rentas, ¿vale? Y luego otra función secundaria de nuestro Sistema Nacional de Salud, que está emergiendo ahora, es algo nuevo, es que la sanidad era considerada tradicionalmente un sector de gasto, pero poquito a poco resulta que se está convirtiendo en un sector generador de un potencial económico enorme por la vía de los datos. Los datos son un recurso valiosísimo en el mercado y la sanidad es uno de los sectores que más datos generan, ¿vale? No voy a entrar aquí ahora con detalle. En esta diapositiva les he puesto una foto, una imagen sacada del informe sobre el sistema. Mira, ahora me funciona esto, de repente. Una imagen sacada del informe que publicó el CES muy recientemente, ahora, la semana pasada. De hecho, todavía no está en versión bonita en PDF, pero sí está en la web ya colgado. Lo pongo por dos cosas. Primero, porque es un excelente informe de 270 y pico páginas, y segundo, porque ustedes, sindicatos, han colaborado en la elaboración del informe y, por tanto, pueden sentirse bien orgullosos de esto. Yo creo que va a ser importante porque está muy bien hecho, está muy bien pensado, etcétera. Este informe se hace eco del sistema de indicadores clave del Sistema Nacional de Salud que elabora el Ministerio y que son indicadores, aquí pone solo un subconjunto, ¿vale? Son indicadores que miden la calidad del sistema sanitario. En esto hemos cambiado muchísimo junto con otros países de la OCDE, ¿vale? Hasta hace, digamos, 20 años, pues en realidad lo que se medía de la sanidad era cuánto se gasta en hospitales y en primaria, cosas muy agregadas. Y poquito a poco la OCDE, la Unión Europea y los países se dieron cuenta que para evaluar el sistema sanitario hacía falta bajar mucho más y desagregar a nivel de indicadores de efectividad, se está consiguiendo salud, de adecuación, se está haciendo lo que hay que hacer. Aquí está esta primera columna, ¿vale? Por ejemplo, un indicador de adecuación es la tasa de cesáreas. Oye, si la tasa de cesáreas es excesivamente alta, ajustando por el riesgo del parto, ¿vale? Si la tasa de cesáreas es excesivamente alta, lo que estamos es teniendo un problema de adecuación. Debe haber incentivos por medio que hacen que se hagan más cesáreas de las adecuadas, de las necesarias, incluso desde el punto de vista de la salud materno-infantil, ¿vale? O, por ejemplo, si muchos pacientes con diabetes ingresan en los hospitales, si la atención primaria funciona bien, si tienen controlados a los diabéticos, entonces no va a haber ingresos hospitalarios. El indicador de ingresos hospitalarios por complicaciones de la diabetes
es un indicador que en realidad mide río arriba lo bien o lo mal que lo hace la atención primaria, ¿vale? Indicadores también de seguridad del paciente. Por ejemplo, tasas de benzodiazepinas de larga duración. Benzodiazepinas son medicamentos pues, para dormir y contra la ansiedad y tal, que si se dan en pacientes mayores puede ocurrir que tengan luego como efecto secundario pues caídas que acaban rompiéndose la cadera, en fin, no se debe abusar. Pues un indicador que aparece aquí es utilización de benzodiazepinas de larga duración en personas mayores de 65 años. Indicadores de accesibilidad a los servicios de salud y de experiencia del paciente. Por ejemplo, el paciente ha podido compartir con su médico, digamos, opciones de tratamiento. Esto es un indicador importante que aparece en esta lista de aquí. Y indicadores de accesibilidad, ¿vale? Tiempo de espera para que te atienda el médico de familia, etcétera. Entonces, de esta lista de indicadores vamos a ver algunos, más bien a título ilustrativo que otra cosa. El que les decía de hospitalización por diabetes en adultos. Oye, en realidad, aunque se mide en el hospital, tasa de ingresos por complicaciones de diabetes, es un indicador arriba de la atención primaria. Bueno, en España estamos bien, muy bien. Una vez estandarizado el indicador por edad y sexo, esto es muy importante, medido comparable entre países por 100.000 habitantes, oye, España está muy bien, está en 57. Fíjense, ahora ya otra vez no me funciona esto, fíjense que la OCDE está en el doble casi, en 102, y ya no digamos los países, Estados Unidos, que es un desastre, más 4 veces España, ¿vale? En cambio, hay indicadores en los que tenemos que fijarnos porque España no lo hace tan bien. Un indicador muy interesante es, a ver, de las personas que ingresan en el hospital con fractura de cadera, ¿a qué porcentaje de ellos se les opera, bueno, con mayores de 65 años, ¿vale? ¿A qué porcentaje de ellos se les opera antes de las 48 primeras horas? ¿Por qué es importante este indicador? Porque hay muchísima literatura científica que dice que operar en las primeras 48 horas es un factor pronóstico de recuperación luego, de evitar eventos adversos, de evitar complicaciones, etc. Bueno, si nos comparamos con Islandia, donde el 99% de los pacientes son operados en las primeras 48 horas, o con Noruega o con Holanda, España aquí está mal, tenemos mucho que mejorar. Solo el 57%, un poco más de la mitad estamos. Esta comparación entre países lo que te habla es, con vista no de microscopio, pero con vista de grano fino, en qué dimensiones del sistema sanitario debemos mejorar. Y esto en España se lo elabora el Ministerio a nivel de comunidades autónomas, comparando comunidades autónomas. O lo que os decía antes de la mortalidad por infarto a los 30 días. ¿Os acordáis que había diferencia entre hombres y mujeres, problema de desigualdad? Si nos comparamos con otros países en este indicador estamos bastante bien. O sea, España tiene un buen abordaje de tratamiento hospitalario del infarto, pues estamos muy por debajo de los países del este de Europa, por ejemplo, que están en el doble de mortalidad que nosotros, ¿vale? Entonces, esta última diapositiva de este apartado lo que nos dice es, a ver, ¿cuánto conseguimos de salud? Y estamos a la izquierda, esperanza de vida al nacer, y a la derecha, la MIPSE. ¿Os acordáis? La mortalidad evitable, o sea, mortalidad prevenible y tratable, ¿no? Las MIPSE, mortalidad innecesariamente prematura y sanitariamente evitable. Así se mide la salud, que se mide en el eje de vertical, ¿vale? Y luego tenemos en la otra dimensión, perdona. Esto está estandarizado, o sea, el nivel 1 es la media, estos son ratios, ¿no? En relación a la media, y están representados los países de la OCDE. En la otra dimensión lo que tenemos es el gasto sanitario per cápita. Entonces, por ejemplo, en mortalidad evitable, ¿vale? El gráfico de la derecha. No sé por qué a veces me deja y a veces no me deja el cursor.
curioso. Vale, el gráfico de la derecha. Si os fijáis, España está en el cuadrante de abajo a la izquierda, está en verde. El cuadrante verde es el bueno. Es el bueno porque es menos gasto que la media, pero mejor salud, es decir, menos muertes evitables. Entonces, estos son los países que están mejor situados. El cuadrante peor es el opuesto, donde solo está Estados Unidos, ¿vale? El de arriba a la derecha. Estados Unidos, en rojo, es el país que peor lo hace desde el punto de vista de gasta muchísimo en sanidad para conseguir unos resultados de mortalidad pues muy mediocres, mucho peores que los de otros países. O sea, estas gráficas lo que nos vienen a decir es el sistema sanitario español lo hace bien y lo hace bien con un gasto razonable. Vamos entonces a hablar de gasto un poquito, ¿vale? Déjame ver cómo vamos de hora. Bueno, venga, los otros son más cortos. En tasa de gasto sanitario en relación al PIB, en España, comparado con otros países, estamos aquí, 10,4. O sea, de cada 100 euros de PIB que tenemos, gastamos 10,4 en sanidad, tanto público como privado, ¿vale? Esto está por encima de la media de la OCDE, que es 9,2, pero eso no nos debe despistar. Fijaros que la OCDE es el conjunto de los países desarrollados del mundo, pero cada vez van entrando en el club países menos desarrollados, países de Latinoamérica, etcétera. De modo que la media de la OCDE, digamos, cada vez representa a un conjunto de países menos desarrollados o menos ricos, ¿no? Si vamos a gasto per cápita, pues estamos aquí, paradójicamente, estamos por debajo, 4.432 dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo, estamos por debajo de la media de la OCDE. ¿Vale? Bueno, ¿a qué se debe esta aparente paradoja? Pues se debe a una cosa que es los precios del sector sanitario. Y la OCDE nos da la estadística de precios del sector sanitario con nivel 100 en la media de la OCDE. España estaría en el 86. A ver, ¿qué estoy diciendo aquí con esto? Estoy diciendo, en España tenemos gasto sanitario aceptablemente bajo, con unos resultados de salud muy buenos. El gasto en realidad es el producto de dos cosas, cantidad por precio, ¿sí o no? Lo que te gastas es cuánto compras y a qué precio. Lo que nos pasa en España es que los precios a los proveedores, las retribuciones, etcétera, son más bajas que en la media de la OCDE, de modo que podemos tener más actividad con menos precio y el mismo gasto, ¿vale? Que otro país de la Unión Europea. Lo que sí hay en España es enormes diferencias entre comunidades autónomas, enormes. Fijaros, entre el País Vasco, en gasto per cápita en sanidad pública, o sea, gasto público en sanidad, ¿vale? Entre País Vasco y Andalucía, la diferencia es del 40%. Estos son datos de 2021, que es el último año para el que está disponible esta estadística. Esta estadística, tienen abajo la fuente, es el Ministerio de Sanidad, la llamada estadística de gasto sanitario público. Es una estadística oficial que mide el gasto sanitario público por funciones, por capítulos presupuestarios, por niveles y por territorios, ¿vale? Hombre, es una diferencia importante el 40%. Si pensamos, bueno, es que el País Vasco tiene su cupo y por tanto con el régimen foral tiene más financiación, bla, 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 muy bien. Pues si quitamos el País Vasco y Navarra, todavía hay una enorme diferencia entre Murcia con 1.900 euros y Andalucía con 1.480, ¿vale? En este apartado lo que os voy a intentar convencer es de que el sistema sanitario español está en riesgo de convertirse en un transgénico de sí mismo. Cuando hablamos de sostenibilidad, podemos estar pensando en sostenibilidad financiera o en sostenibilidad social. La sostenibilidad financiera normalmente se formula como una sostenibilidad inercial. O sea, estamos preocupados, ¿cuánto se propulsa el gasto sanitario? ¿Cómo crece? ¿Vamos a poder seguir pagando esto? Bueno, yo creo que ese es un enfoque incorrecto. Podremos seguir pagando la sanidad en la medida en que la sociedad lo decida y, por tanto, pues se preocupe de recaudar más a través de impuestos o de reducir partidas de gasto en otras políticas pues que sean menos prioritarias. O sea, es una decisión social. Lo que me preocupa es la carga ideológica que hay
en el debate de la sostenibilidad, porque en realidad se mezcla el debate de la sostenibilidad del sistema sanitario con el debate sobre el modelo de sanidad que queremos y con digamos, el debate público-privado. España es un país con una enorme experiencia de gestión indirecta de la sanidad a través de gestión indirecta de la sanidad financiada públicamente, pero gestión por parte de organizaciones privadas. Esto puede incluir o no la gestión clínica y hay, fíjense en esta escala que les pongo aquí, que es una diapositiva que me prestó Manel del Castillo. ¿Cómo es esta escala? Se puede, digamos, gestionar por el sector privado solo, por ejemplo, el edificio, seguridad, limpieza y tal, o también servicios diagnósticos, o también modelo Alcira en Valencia, toda la sanidad con un pago per cápita, el modelo Alcira que ahora está en reversión, ¿verdad? O incluso llegar también a la gestión de lo sociosanitario, que es ya el último eslabón aquí, la gestión completa, que es el modelo Manises dentro de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Claro, ¿cuál es el genoma de nuestro sistema de salud? Pues es... Perdona, Bea. Sí. No es una cuestión de tiempo, que vamos bien. Es que yo no he entendido una cosa y no sé si ha pasado igual Dime. a todo el mundo. Venga, La gestión indirecta no sí. necesariamente tiene que ser privada. No, 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 Puede, no, 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 puede no, no. ser gestión indirecta también del ámbito público, Sí, sí, municipal, sí. entidades. Es Sí, así. sí, 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 sí. Lo que pasa es que como yo aquí estoy, vamos a ver, en España hay un problema con un lobby importantísimo de la privada en sanidad que está empujando por un cambio de modelo. Y un cambio de modelo hacia, digamos, en teoría, hacia una mayor elección por parte del usuario, diríamos como a generalizar el modelo MUFACE, ¿vale? Hombre, pues que cada ciudadano tenga derecho a elegir con quién se quiere asegurar o tratar, incluyendo pues, toda la red pública y privada, ¿no? Entonces, en ese sentido, me referí solo a gestión indirecta por parte de empresas privadas, ¿vale? Los FPI, pero sí que hay, claro que hay gestión indirecta de distintas organizaciones públicas, claro que sí. Venga, entonces, ¿el genoma qué es? Financiación pública, sobre todo, claro, con cargo a presupuestos generales del Estado y, por tanto, a impuestos, en definitiva. Aseguramiento público. O sea, el gobierno es el que te asegura, el que es responsable de que tú tengas acceso, de que tengas derecho a la sanidad. Acceso universal, con criterios de salud poblacional, independientemente de la renta y de las circunstancias personales de todo tipo. Por tanto, equidad. O sea, en nuestro genoma están estas características que son esenciales y la equidad es una de ellas, la equidad horizontal, que a igual necesidad cualquier español tenga el mismo acceso a los servicios de salud. ¿Vale? Ese es nuestro genoma. Hombre, ya nos vamos a mirar con lupa cómo se financia el gasto sanitario y descubrimos que en España el gasto sanitario público es el 72% del gasto sanitario total. Por tanto, hay un porcentaje muy alto de gasto sanitario privado. Y este porcentaje de gasto sanitario privado es muchísimo más alto que en otros países, incluso de sistema de seguridad social como Alemania. Estamos en gasto público en relación al total 14 puntos por debajo de Suecia, de Noruega, de Alemania. Oye, esto, claro, la financiación privada de la sanidad, ¿en qué consiste? Pues consiste básicamente en dos cosas. Pago de primas de seguros voluntarios de salud y pago de bolsillo. Tú vas al especialista y le pagas, te haces una resonancia y la pagas directamente, ¿vale? En España, el 21% del gasto sanitario total es gasto de bolsillo de los ciudadanos, que van y pagan su consulta o pagan su prueba. Y el 7% es gasto en primas de seguro privados voluntarios. Sobre todo el pago de bolsillo, ¿en qué es? Pues sobre todo es en lo que el sistema público cubre mal, básicamente atención odontológica, salud dental y salud mental también, en gran parte. Luego también gasto en copago de medicamentos, pero esto en mucha menor medida, ¿vale?
Esta diapositiva la metí aquí, quizá no encaje muy bien, pero yo igual sí, que es, oye, la red privada en España de hospitales, que ya son el 40% de los hospitales en número, hombre, en camas no, porque son más pequeños muchos de ellos, pero la red privada ha crecido tanto, tanto, tanto en la última década, que supone ya una competencia con el sector público importantísima para captar talento, o sea, para contratar médicos y enfermeras, básicamente. Entonces, esta diapositiva viene a cuento de eso. Aquí os he representado el porcentaje de aumento de médicos entre 2010 y 2020, en la última década, en la red pública y en la red privada. Fijaros, por especialidades, ¿vale? Esto está sacado del SIAE, del Sistema de Información de Atención Especializada. Vale, entonces, la red pública en naranja, la red privada en azul. Es que la red pública en conjunto ha aumentado un 16% en esta década sus médicos de hospital, en el conjunto de especialidades. La red privada un 42%. Y ese aumento en la red privada en algunas especialidades llega al 89, al 90%, ¿vale? En neurología, en aparato digestivo, en dermatología, está por encima del 80% de aumento. ¿Esto por qué interesa al sector público? Interesa porque los recursos son limitados y si la red privada es capaz de captar talento, en el fondo lo está detrayendo y está creando tensiones también en las relaciones laborales del sistema sanitario público. Vamos al aseguramiento privado en salud. Esto es espectacular. Acaba de salir hace muy poquito el informe anual de UNESPA, que es la patronal de seguros, ¿vale? De todos los seguros. Y nos da datos de que en el último año, bueno, 2020, los datos los acaban de sacar, pero son de 2022, ¿vale? En el último año ha habido un aumento de casi 400.000 asegurados más en salud en España. Y hay 12 millones de españoles que tienen un seguro voluntario privado de salud. Y ese aseguramiento varía mucho por nivel de riesgo, medido a través de la edad, y por territorios. En la izquierda os he puesto los asegurados privados por edad. Fijaros, a lo largo de la vida de las personas, y en esto hay mucho publicado, el gasto esperado en sanidad va cambiando, ¿vale? En los bebés y en la primera infancia el gasto es más alto, luego va bajando. El gasto mínimo es a los 40 años, lo menos gasta entre 30 y 40 y pico. Y luego a partir de los 65 y sobre todo los 75 se dispara. Una persona de 80 años gasta 7 veces lo que una persona de 40, que es el que menos gasta, ¿vale? Pues fijaros con esa pista en la gráfica de la izquierda. Lo que dice es que en conjunto el 25% de los españoles tienen un seguro privado de salud. Ajá, pero resulta que donde el porcentaje es más alto es justamente en esos tramos de edad, entre 30 y 50 años, que son los de menor gasto sanitario, de menor necesidad sanitaria, en torno al 30%. Ahí es donde está la mayor participación de asegurados privados en España, mientras que en mayores de 65 años es solo del 19%. UNESPA no da datos de mayores de 75 y de 85, a propósito, pero seguramente que baja drásticamente. Por territorios, entre Navarra, que tiene un 11% de asegurados privados, y Madrid, que tiene un 40%, la diferencia es brutal, ¿vale? Es 4 veces Madrid respecto a Navarra, porque el aseguramiento privado es muy urbano también, ¿no? Y por niveles de estudios y por niveles de renta, la desproporción es brutal. Y esto tiene que ver con inequidad. Fijaros, por niveles de estudio, esto es otra fuente, ¿vale? Esto lo saqué del informe vuestro, del informe del CES de ahora, pero a su vez se refiere a la encuesta europea de salud de 2020. Esto lo que mide es doble cobertura, es decir, quien tiene derecho a la asistencia pública, que somos prácticamente todos los españoles, pero que también tiene un seguro voluntario privado. Por nivel educativo, hombre, fijaros la diferencia. Si eres universitario, 26%, si no has estudiado, pues 6, 7%. Es que estamos hablando de multiplicar por 4. Y por niveles de renta, brutal también. Si tienes un nivel de renta de menos de 970 euros al mes, pues esto es para 2 años, ¿vale? 2014 y 2020. Pues en 2020 el 7%
de las familias con renta baja tienen un seguro privado, y mientras que el 33% de las familias de renta alta tienen un seguro privado. Entonces, esto está dando pistas sobre diferencias de equidad muy, muy graves en el sistema. Fijaros, los seguros de salud privados, con diferencia, son los que tienen más actividad. Fijaros, los seguros privados de salud en un año, en el año 2022, han provisto 58 millones de consultas de especialista médico y 113 millones de otros actos médicos, incluyendo analíticas, pruebas, intervenciones, etc. Es que si lo comparamos con cualquier otro ramo de seguro, el que más intervenciones ha tenido, que es el del ¿cuál es? Es que leo mal sin gafas, pero a ver, el del hogar, ¿no? Los seguros del hogar no llegan a 10 millones de prestaciones. Estamos hablando de más de 10 veces las prestaciones de los otros ramos de seguro. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué este aumento imparable hasta llegar a los 12 millones de españoles asegurados? Pues fijaros, la respuesta en realidad es sobre todo la falta de acceso de la red pública. Si miramos los datos de lista de espera en España, los últimos publicados son de junio de 2023, vemos que en Canarias, que es mi comunidad, si tú quieres ir al especialista, vas a tardar 122 días, y 122 días son 4 meses. Claro, ¿quién espera 4 meses para que te vea un especialista cuando tienes un problema de salud? Y esta falta de acceso, que varía entre especialidades, por ejemplo, si vives en Andalucía y quieres ir al neurólogo, vas a esperar 213 días. 213 días es, ¿cuánto? 9 meses. Bueno, qué disparate es. Aunque hay una garantía de que nadie debería esperar más de 2 meses, más de la mitad de los pacientes esperan más de esos 2 meses en algunas comunidades autónomas, que os puse en color naranja en el gráfico este. Entonces, falta de acceso. Pero además de la falta de acceso, mirada a través de las listas oficiales, de listas de espera, es que hay no listas. Por ejemplo, no existe una lista de espera de atención primaria y, sin embargo, sí que hay problemas de acceso a la atención primaria. No hay una lista de acceso a la oncología. Por eso es tan importante el informe de desigualdades en oncología que hace la Unión Europea, y ahora hay uno que se está haciendo para España muy importante, que saldrá en verano, ¿no? Y bueno, y las listas de espera se computan mal, porque a ti lo que te importa es desde que tienes el problema de salud hasta que se te resuelve, cuánto tiempo ha tardado, ¿vale? Pero las listas de espera lo que miden es los trocitos de espera en los sucesivos procesos por los que tienes que pasar. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar hasta que te vea el especialista? Eso es una lista. Y luego, ¿cuánto tiempo tienes que esperar hasta que te hagan el preoperatorio? Y luego, ¿cuánto tiempo hasta la intervención? Por tanto, en realidad, los datos están sesgados a la baja respecto a lo que le interesa al paciente, que en definitiva es el tiempo total que has esperado hasta que se te resuelve el problema, ¿no? Entonces, claro, en inglés hay 2 palabras, una es entitlement y otra es access. Entitlement es tienes derecho. Sí, claro, en la sanidad pública tienes derecho a ir al neurólogo, pero si tardas 9 meses en poder ir, lo que no tienes es acceso. Tienes derecho, entitlement, no tienes acceso. Y esta falta de acceso es lo que está propulsando que en España haya habido 58 millones de consultas al especialista privado en el año 2022, ¿vale? Y en la sanidad pública, en una década, el tiempo de espera por una intervención quirúrgica se ha multiplicado por 2 entre 2010 y 2023, de 2 meses a 3 y pico, ¿no? Casi 4. Esto implica una desafección hacia el sistema sanitario público. Esto me lo voy a hacer un poco deprisa, ¿vale? Una desafección hacia el sistema sanitario público, y esto me preocupa muchísimo, que después de la COVID, la primaria es la que sale peor parada. Fijaros, este gráfico, que es del barómetro sanitario, lo he sacado de vuestro informe, del informe del SES, pero que a su vez lo sacan ellos del barómetro sanitario, ¿vale? Fijaros, aquí está la valoración positiva, en porcentaje, de la atención pública, de la sanidad pública, desde el año 2013 hasta ahora, hasta el último barómetro. Atención primaria está en azul.
y hospitales está en naranja. Hombre, tradicionalmente hasta la COVID, atención primaria, el azul, está por encima del naranja, ¿lo veis? Sistemáticamente, siempre. Después de la COVID lo que nos ha pasado es, primero, desplome del indicador, problema de desafección hacia la sanidad pública, desconfianza, etcétera, pero sobre todo, segundo, la atención primaria está por debajo de la atención que llaman especializada de los hospitales. Esto es muy grave, en mi opinión. ¿Vale? Entonces, sí, ya estamos, ¿no? El tiempo. 10, 12 minutos deberíamos ir No, terminando, ¿te venga, parece? perdón, es que No, 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 perdón, no. es que siempre me pasa lo mismo. Y eso No que te la preocupes, corté, claro. ¿eh? Que la corté. Entonces decíamos, nuestro genoma era ese, ¿no? Nos estamos convirtiendo en un transgénico, nos estamos convirtiendo en un transgénico en el que la accesibilidad universal, o sea, el acceso universal, la atención gratuita, etcétera, se está perdiendo. Están ocurriendo dos cosas a la vez. Primero, fuertes presiones para cambiar el modelo del Sistema Nacional de Salud, con mayor presencia de la gestión privada. Esto está ocurriendo en el país y es evidente, todos somos conscientes de esto. Pero segundo, también el continuo aumento de la financiación privada a través de seguros y de pago de bolsillo. Y esto me preocupa mucho, porque en la medida en que las clases medias abandonen el uso de la sanidad pública, van a dejar de legitimar el pagar sus impuestos para unos servicios que total no usan. Y entonces podemos acabar convirtiéndonos en lo que llamamos latinoamericanización, o sea, en un país donde la sanidad pública está para los grandes gastos catastróficos, para la atención compleja y carísima. También está una atención primaria pública para pobres, pobre para pobres, y toda la gama de servicios especializados intermedia la cubriría la sanidad privada. Eso es lo que pasa pues, en Argentina, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en países de Latinoamérica, a los que no nos queremos parecer, obviamente, ¿no? Bueno, eso es muy triste, pero respecto a la accesibilidad no estamos mal. Esta es muy cortita, ¿eh? No estamos mal. Este informe que publicó la OMS hace un par de años es muy bueno para España. Habla de si la gente puede pagar. Acceder. Eso, no me acordaba de Acceder. eso, acceder. Lo que viene a decir es, oye, no estamos mal, pero hay puntos de atención. Por ejemplo, rediseñar copagos y coberturas. La atención a la salud mental es un problema de acceso en España. Reducir barreras administrativas. Hay entitlement, pero no hay acceso, por ejemplo, a colectivos de inmigrantes, etcétera. Y, por tanto, considerar la distancia entre derechos y acceso efectivo. ¿Vale? Bueno, en el futuro, ¿qué? Pues en mi opinión, el gran reto a medio plazo sería no dejar que se desnaturalice el Sistema Nacional de Salud, que es uno de los grandes pilares del estado del bienestar y además es el mayor redistribuidor de rentas por el lado del gasto. Pero a la vez que la equidad, nos tiene que preocupar muchísimo el value for money, es decir, el ser coste efectivos. El mensaje de más gasto para la sanidad, hay que gastar más porque hay que evitar estos problemas de acceso, ese es un mensaje erróneo, porque hay que gastar más en sanidad, pero ¿para conseguir qué? Entonces hay que bajar a esos indicadores de calidad, ver en qué estamos fallando y entonces hay que gastar más en sanidad, pero no en general. Hay que gastar más ¿para qué? Para conseguir que como Islandia, el 100% de las fracturas de cadera se operen en las primeras 48 horas, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? Coste-efectividad. Y hacia el futuro, les repito que hay un riesgo de pérdida de sostenibilidad social que a mí me preocupa muchísimo. La ley de los cuidados inversos que les decía antes, ¿no? El poder llegar a una pérdida irreversible de equidad, ¿no? Me preocupa muchísimo. Hay impactos desiguales que también afectan a la equidad, por ejemplo, en la inteligencia artificial y la digitalización. No voy a entrar aquí porque tampoco es cuestión hoy. Recordar coste-efectividad siempre detrás, o sea, hay que conseguir mejor salud, pero mejor salud con un gasto necesario y no hacer cosas que no aportan valor y que sin embargo cuestan, ¿no? Y hacer cambios necesarios en atención primaria y en gestión pública.
Ya terminé porque en realidad no hay conclusión sino debatir. Perdonen que me he ido un poco, pero es que me emociono y no puedo. Y yo entiendo que además estando online es mucho más difícil estar concentrado, estar No, no. atendiendo. Yo soy consciente de eso. Porque la que habla no se aburre, pero es que es así. Al contrario, Beatriz, muchas gracias. La verdad es que pedirte en este caso que metas sesiones de un máster que duran un año en una hora es un reto, pero creo que además este formato que tiene sus inconvenientes tiene también las ventajas de que permite centrar más los mensajes. Y antes del uso de la palabra que vamos a tener, te quería agradecer algunas cosas porque nos has aportado datos y análisis, la intuición que tenemos ya en el sindicato, evidentemente. La desigualdad social mata, ¿m? Y el sexo aumenta los riesgos. Además, muy interesante porque como eres la última en intervenir en este bloque, la interrelación entre la desigualdad educativa, de rentas, también de género, por supuesto, y cómo inciden los temas de salud. La desigualdad en el territorio. Y hay una que la conocemos todos, porque el agravio comparativo entre comunidades autónomas, sobre todo si tiene bases reales, es como muy goloso, ¿no? Y nos has puesto de manifiesto las diferencias que hay en gasto per cápita entre comunidades autónomas, pero indirectamente has puesto de manifiesto las desigualdades territoriales dentro de cada comunidad autónoma, dentro de cada ciudad, con lo cual, desde esa perspectiva, ayuda a análisis menos, llamémosle, simplistas desde esa expresión, desde ese planteamiento. Y la verdad, desde mi punto de vista, es muy útil que nos has dotado nos has dado, los tenemos, pero reforzado las herramientas para la batalla ideológica, pero no sé si eres consciente, nos has conducido al análisis materialista de esa batalla ideológica, es decir, huyendo del judeocristianismo. Si la gente va a buscar sistemas de aseguramiento o de pago de consultas, no es porque ideológicamente sean de derechas o de extrema derecha, Bueno, sino sencillamente porque hay bases materiales que lo conducen ahí, ¿no? Y conducen, intuyo, los datos que hay en las encuestas que se hacen en el sindicato ponen de manifiesto también a una parte significativa de la afiliación del sindicato, con lo cual el reto es aún doble. Bueno, y no sé si eres consciente, pero nos has puesto muchas tareas, algunas que ya se desarrollan, otras que estoy seguro que todos los compañeros y compañeras han tomado buena nota porque van a incorporar a sus estrategias de acción sindical y de acción socioeconómica, ¿no? Cómo mejorar todas las reivindicaciones de movilidad para mejorar la salud, ¿eh? En los temas de acceso, por ejemplo, en relación a la acción sindical, a la negociación colectiva de las federaciones, o incluso en el ámbito de las confederaciones de nacionalidad o uniones territoriales, cómo abordar las políticas de salud, comenzando a exigir datos, ¿no? Para que se vea esa desigualdad en la esperanza de vida entre barrios y entre pueblos y entre comunidades autónomas, ¿no? Solo eso ya está. Bueno, nada más, sencillamente quería resaltar alguna de esas cuestiones que era una manera de agradecerte mucho tu presentación y nada, ahora Celia va a gobernar las palabras. Venga, pues vamos allá. Vamos a empezar con Carlos Bravo, que es la primera persona que va a intervenir y como le conoces, te le paso sí, directamente. sí. Hola Beatriz, Hola, Carlos. encantado de escucharte. Bueno, a ver, primero una cuestión que me ha despertado curiosidad. En las primeras transparencias que has puesto, cuando has hablado de los diferentes niveles por países en relación con los tipos de cáncer, páncreas, colorectal o pulmón y con los asuntos de cribado, me ha llamado muchísimo la atención que en todos ellos he visto a Portugal con mejores ratios y situación que España. Me gustaría que si podías hacer algún comentario sobre eso, ¿no? Porque hay otros países que habitualmente siempre damos por hecho
que tienen mejores ratios. Sin embargo, en Portugal he visto que tenía en el cribado por tipo de renta, rural, urbano, en todo, tenía una situación igual o mejor que la nuestra y me gustaría si podías hacer algún comentario. Luego, te quería pedir que hablaras un poco más de atención primaria, pero en términos no solo presupuestarios o de necesidad de inversión, que es una evidencia, sino la importancia estratégica que tiene en términos de salud, por donde empezabas la intervención, ¿no? En términos de prevención, salud pública, educación para la salud y, por tanto, de reducción y retraso de situaciones de dependencia o de mala calidad de vida en la vejez, ¿no? Has tocado los temas de desigualdad. Bueno, es evidente que la esperanza de vida tiene con nivel económico y nivel educativo una relación muy, muy directa, también con la ubicación. Pero quería, por tercera cuestión y última, quería preguntarte, has hecho el análisis de gasto público, gasto privado, 72%, este 10,4% que nos atribuye OCDE. Pero claro, hay un fenómeno en ese crecimiento de los seguros privados y es que el seguro privado también está padeciendo saturación. Sí. Y existe, por tanto, un problema y es que lo del seguro privado como elemento de comodidad está generando saturación y segregación. Y de hecho, en este momento, el acceso a los seguros privados tiene 3 niveles. El nivel del cliente de pago, el nivel del cliente de póliza voluntaria, colectiva o individual y el nivel de cliente de póliza de funcionarios. Y además, clarísimamente lo segregan en esos 3. Y entonces me llama la atención ese asunto, y lo conoces también porque eres también asesora de la IREF, y sabes que están preparando el Spending Review de este año en relación con el mutualismo sanitario. A mí, cuando nos hemos aproximado a eso, que hemos tenido ya alguna reunión con ellos, me llama mucho la atención el que Muface, ISFAS y Mujeju, que prestan al 80%, un poquito menos ya, de la población de funcionarios el servicio a través de aseguradoras privadas, muy distinta, por cierto, en Muface, en ISFAS y Mujeju. Tienen mucha más oferta los jueces y el mundo jurídico que el mundo de funcionarios y el mundo militar. Pero es que además una parte de ese servicio acaba volviendo a ser prestado por los servicios públicos, porque estas aseguradoras privadas no tienen red en todo el Estado. Y entonces resulta que pagamos como gasto público un aseguramiento que se tiene provisión privada, pero que a su vez tiene que concertar servicios con la sanidad pública en aquellos sitios donde no llega, y que son elementos que yo espero que ese informe de la IREF señale también de manera destacada. Bueno, estas eran un poco las 3 cuestiones que te quería trasladar. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. A ver, Portugal es un país al que debemos mirar. Como está ahí y tal, es el vecino de siempre, medio más pobre que nosotros, pero en sanidad ha dado grandes cambios, ¿sabes? Y ahí están las estadísticas internacionales comparables. Entonces, su atención primaria, es un país que yo creo que debemos tener también como referencia en algunos experimentos que hacen, que podrían funcionar o no aquí. O sea, el por qué. Yo creo que Portugal se ha puesto las pilas en la última década en sanidad. Bueno, la atención primaria. Mira, hay muchísima, y tú lo sabes, Carlos, quizá alguien de aquí que sea de otros sectores no, pero hay mucha literatura científica que demuestra, sin lugar a dudas, que los sistemas sanitarios basados en una primaria fuerte, resolutiva y que sea la puerta de entrada al sistema, son sistemas superiores, sanitarios superiores en calidad, es decir, en conseguir mejor salud, superiores en equidad, en conseguir mejor distribución y acceso, y superiores en costes, son más baratos. Había una autora americana que ya falleció, se llama Barbara Starfield, que publicó muchísimo, con muchísima evidencia en torno a esto. Y recientemente, en 2019, ha salido un estudio para Noruega con toda la población noruega, el 100% de la población noruega, que demuestra que las personas que han tenido su médico de familia durante los últimos 15 años el mismo, les han seguido en atención primaria de forma longitudinal, tienen menos riesgo de mortalidad, menos complicaciones, mejor salud, en fin.
y esto es evidencia muy contundente, ¿no? Entonces, en España tenemos un problema con la primaria y es de una importancia estratégica enorme, como tú dices. Y además, como muy bien dices, por el tema del envejecimiento saludable, que es el primer reto del sistema sanitario. O sea, cuando la gente dice, uy, la esperanza de vida está aumentando, la longevidad, tenemos ya no sé cuántos mayores de 100 años. Oye, la longevidad es una excelente noticia. No fastidies. Es una excelente noticia. Lo que no es buena noticia es que cuando tienes 65 años y eres mujer, te van a quedar 22 años por vivir, pero de esos 22 años, los últimos 7 vas a vivir mal, en mala salud. Entonces, el reto es conseguir que esos últimos 7 años sean en buena salud. Y solo lo consigues río arriba de la vida, con prevención primaria y a través de atención primaria. Es que no hay duda ninguna, ¿vale? Entonces, tienes mucha razón en que la atención primaria a corto plazo, pero también a largo plazo para la sostenibilidad del sistema, es una de las claves para conseguir un envejecimiento saludable y, por tanto, de menos gasto en el futuro. Eso, bueno, no vamos a... Y luego, los seguros privados, es que tienes toda la razón. O sea, los seguros privados son una bomba. Esto está grabándose, ¿no? Bueno, vamos a decirlo de otra manera, no voy a decirlo de la boca. A ver, los seguros privados, digamos, se han masificado en España y hay muchos seguros privados de salud que son de primas bajas, pero también de prestaciones bajas y, digamos, seguros baratos. Por eso es por lo que familias de renta media y de renta baja han entrado en el mercado, que si no, no entrarían, ¿no? Entonces, los seguros privados tienen muchísimas prestaciones, pero son prestaciones de bajo valor. Además, el problema que hay es el precio que pagan las aseguradoras a sus proveedores es un precio muy por debajo del precio de mercado. O sea, es por una consulta médica a un especialista le pagan a lo mejor pues 15 euros y por una operación de amigdalectomía 60 euros. Y si hay que repetirla, 0 ya. Se está montando una bronca, empezó en Sevilla y ha seguido en algunas otras provincias, como sabéis, porque las aseguradoras privadas no negociaban colectivamente con todos sus proveedores, con sus médicos, sino relaciones bilaterales. Y los médicos se han asociado, en Sevilla empezaron, como colectivo para negociar con las aseguradoras que no pueden mantener esos precios ridículos. Eso se va a convertir en un enorme problema de aquí a muy poco. Yo digo que es cuestión de meses más que de años. Y esto lo que ha llevado consigo es un deterioro de la calidad de estas prestaciones de los seguros privados, que es evidente. Lo que tú dices de los 3 niveles de acceso está ahí. Cuando tú llamas para pedir cita en un médico, te dice cómo va a pagar. Si dices de bolsillo, te dice venga esta tarde. Si dices tengo este seguro privado, te dice tiene 2 meses de espera, ¿no? Es evidente. Y lo de Muface, yo estoy muy al tanto de lo que está haciendo la AIREF con el estudio este, que va a ser importante, ¿no? Lo que nosotros, en un estudio que publicamos ahora el mes pasado, una revista europea, demostramos que en Muface hay selección de riesgos. O sea, demostramos que lo que ya todo el mundo sabe en realidad, pero bueno, demostramos que, digamos, los funcionarios que están en una aseguradora privada dentro de Muface y son diagnosticados de un problema grave de salud, pues digamos, se mudan a la aseguradora pública. Es decir, que el pool de riesgos dentro de los funcionarios, de los que están en una aseguradora pública, en el INS, y los que están en aseguradoras privadas no es comparable. Por eso el argumento que utilizan muchas veces desde lobbies de sanidad privada, de que es mucho más barato el atender a los funcionarios en Muface, en las aseguradoras privadas, es muchísimo más barato que en la pública. Es mentira porque están comparando 2 colectivos totalmente distintos en cuanto a riesgo, en cuanto a necesidad de atención sanitaria. Eso es lo que se me ocurre decirte, Carlos. Hablé demasiado otra vez. Nunca. Bueno, pues ahora pasamos a Javier Pacheco, que es el responsable de comisiones de Cataluña. Hola, buenos días, Beatriz. Y bueno, muchas gracias porque pienso que nos has conseguido traducir un tema que yo tenía ciertas prevenciones,
de que al final, porque he escuchado muchas veces a responsables sanitarios en los debates en los que participamos, que cuesta entender y descifrar muchas de las reflexiones que te hacen, ¿no? Y pues, bajar a este terreno de sencillez te lo agradezco en primer lugar. Después, alguna reflexión que me gustaría compartir y a ver si me pudieras alumbrar. Nos pudieras alumbrar. En relación al debate de la atención primaria, en Cataluña, en los últimos años, se ha abierto una discusión en relación, sobre todo, al porcentaje del presupuesto sanitario que se debe de garantizar para la aplicación de la atención primaria. Mi primera pregunta es si es ese el terreno del debate a la hora de desarrollar una estrategia en el sentido que estabas planteando con anterioridad, ¿no? Y que has puesto en la situación, y en todo caso, es decir, si hay alguna cierta proyección de lo que son los recursos que deberían ser óptimos para aplicar desde el presupuesto de salud a la atención primaria, si están al orden del ese 25% que todo el mundo ha comprado en Cataluña, o al final a ver si todos estamos, porque nosotros hemos entrado de patas en ese mismo debate. Lo digo por un ejercicio también de autoconfesión en ese sentido, ¿no? Para ver si, ¿por qué piensas en ese ámbito? La segunda que quería plantear es si la red pública hospitalaria en el país es suficiente, y en todo caso, lo que sí que no hemos podido ver en la presentación, que supongo que habrán datos, es la evolución de las inversiones en infraestructuras hospitalarias que se han producido durante estos últimos años, ¿no? Para ver si eso tiene relación o no con ese ratio de incremento de la red privada que evidentemente está dificultando la accesibilidad pública en ese orden, ¿no? Luego, otra pregunta que me gustaría hacerte, en el debate de ¿hay suficientes profesionales o no? ¿No? Sobre todo en el sector de la enfermería o los médicos y las médicos, ¿no? Si realmente hay un escenario de necesaria reorientación de la política universitaria para poder garantizar la oferta, y en qué sentido piensas que se podía plantear. Y lo último que quería... Que creo que no he visto, sobre todo en el ámbito del futuro, ¿no? Es si los retos demográficos que también pudimos abordar de manera muy detallada en una de las sesiones que hemos tenido en este proceso de formación, bueno, cuáles son las exigencias o las tensiones que evidentemente supongo que ofrecerán al Sistema Nacional de Salud, ¿no? Fruto de la evolución demográfica que tendremos en los próximos 15-20 años, ¿no? Bueno, y vuelvo a reiterar las gracias. Uf, Javier, 4 cosas. A ver, voy a intentar ser concisa, ¿vale? Lo del 25% yo no lo compro, pero ni de broma, vamos. O sea, me parece una trampa, además. Me parece que los mensajes sencillos son muy fáciles de emitir y muy contundentes. 25% de presupuesto para primaria, y se venden muy bien, pero es un mensaje muy tramposo. La primaria necesita recursos, sin duda. Pero recursos ¿para qué? Y entonces ¿en qué los vamos a aplicar? Por ejemplo, Cataluña, ante el problema que había de falta de atención domiciliaria desde atención primaria, porque era alarmante, ¿no? Justamente quien no tenía acceso al médico era el que no podía moverse de su casa. Cataluña hizo un plan en el que en cada centro de salud hay un equipo creado ex profeso solo para atención domiciliaria, etcétera. Esto es una política, en mi opinión, hay que evaluarla, pero en mi opinión es muy positiva, porque están resolviendo un problema importante. ¿Para eso hacía falta recursos? Sí, los han puesto, sí. En Cataluña han puesto una figura nueva, que es un psicólogo no clínico de bienestar, digamos, emocional, lo sabes, ¿no? En los datos de salud. Hay que evaluarlo también, pero son recursos que se han aplicado para un fin concreto, detectando una necesidad. Lo de decir el 25%, que lo soltó la OMS una vez en un informe, no lo volvió a decir, y un informe para Latinoamérica, pues yo creo que no debemos, no es honesto, en mi opinión. Por lo menos como economista no me parece que... Porque el gasto es solo gasto, o sea, el gasto es transferencia de una persona a otra. Si de repente suben todos los salarios un 20%, el gasto sanitario, salarios en sanidad, ¿no? El gasto sanitario aumenta muchísimo porque los salarios son el 40% del total. ¿Pero y eso implica que mejora la salud? Pues no necesariamente. Lo que mejora es la transferencia de renta de los no profesionales sanitarios a los profesionales sanitarios. Entonces, el gasto por el gasto, los economistas somos radicalmente opuestos, ¿vale? A hacer mensajes de ese tipo.
La segunda sí que es un problema. Las infraestructuras públicas hospitalarias se han desplomado en España. Y esto no es nuevo, esto ya arranca desde los años post-crisis. O sea, la crisis económica de 2008 tiró la inversión para abajo y no se ha recuperado. Y eso es así, ¿no? Hay mucha información numérica al respecto. La tercera, falta profesionales, ¿no? Enfermería y tal. Lo primero, hay una falta enorme de enfermeros en España y el sistema educativo no es capaz de cubrir todas estas necesidades formativas, ¿no? En medicina se aumentó un 15% el número de clausus en las universidades el curso pasado porque el ministerio así lo propuso y lo incentivó con dinero a las universidades y esto estuvo bien, ¿no? Para paliar el problema. En España hay un problema de equidad muy grande en el acceso a la formación médica. ¿Por qué? Pues porque siendo un bien escaso, han proliferado las universidades privadas en las que tú entras por renta y no por nota. No es que la nota de la EBAU sea un criterio infalible, pero por lo menos es un criterio objetivo que tiene que ver con esfuerzo y con rendimiento académico, aunque claro, se podría mejorar. Pero hombre, lo de cabeza o cartera no es buena idea, ¿no? Y el hecho de que cada vez haya más plazas en universidades privadas que imparten medicina a las que puedes entrar con una nota muy baja de EBAU, pero si tu padre paga 15.000 euros al año, pues parece una inequidad en la asignación social de un recurso escaso. Medicina es la titulación universitaria más demandada, ¿no? Entonces, esto habría que repensarlo como país. A mí me preocupa mucho también. Y ya la última, los retos demográficos, claro que sí. Desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud, poniéndotelo corto, voy a decir dos cosas. Una, hay que prevenir río arriba, que esto es una política de largo plazo para conseguir que las personas lleguen a la edad, digamos, a los 80, a los 75 años en buena salud y que por tanto gasten menos. Y sobre todo, dos, hay que coordinar mejor la sanidad con el sector social y sociosanitario. La ley de dependencia salió en mal momento y está muy infrafinanciada, hay enormes desigualdades entre comunidades autónomas, lacerantes, eso sí que es sangrante, ¿no? Que en Canarias el tiempo desde que pides la evaluación de tu dependencia hasta que recibes la prestación sea 600 días, 2 años, eso es tremendo, ¿no? Y entonces el plantearlo como problema conjunto de sanidad y del sector social, ¿no? El problema de la atención a la dependencia y los cuidados de larga duración. Venga. Muy bien. Pues pasamos ahora la palabra a Joan, a Coscubiela. Beatriz, quisiera pedirte a ver si es posible, en el tiempo que queda, que pudieras profundizar con dos cosas que has apuntado, pero no has podido desarrollar, lógicamente, es así. Uno, todo el impacto que ya se está viendo, pero que parece que cada vez va a ser más importante en el futuro en términos de digitalización. El otro día, como sabe Fernando, en una cosa que se hizo en Cataluña, apareció esa reflexión y esa preocupación, tanto en términos de oportunidades, pero también en términos de futuras brechas. Sí. Es decir, a raíz de la pandemia, por un ejemplo, a raíz de la pandemia, algunos profesionales se están acostumbrando a las visitas telefónicas, ¿no? Pero todo apunta a que también en ese aspecto puede haber un factor de segregación en función. Eso es un tema. Y el otro, que lo ha motivado tu respuesta al tema del gasto sanitario, es decir, gastar más por gastar más, no, porque ni es eficiente ni es equitativo en muchas ocasiones. No sé si pudieras profundizar, que lo habéis estudiado, hasta qué punto en el sistema sanitario se produce un proceso de mercado inverso, es decir, que el consumo
de asistencia sanitaria no viene determinado por las necesidades de la ciudadanía, sino por la oferta de los actores. Y eso parece que es muy evidente en todo tema de farmacia. Puede serlo mucho más con todas las terapias genéticas puestas que está empezando a fructificar y sobre todo en la oferta de tecnología, ¿no? Que en ocasiones está justificada y en otras no. Y en muchas ocasiones el aumento del gasto sanitario en estos casos no es más equitativo, pero sobre todo es profundamente ineficiente desde esa perspectiva. No sé si puedes profundizar estas dos cositas. Vale. Venga. A ver, la primera, la digitalización tiene un impacto en sanidad enorme y tendrá más en el futuro, ¿no? Digitalización en sentido amplio, es decir, estoy pensando en bases de datos de salud, estoy pensando en el espacio europeo de datos. O sea, Europa va a cambiar radicalmente y va a cambiar en parte porque vamos a ser más europeos por la vía de tener datos en conjunto. Hay un proyecto al que España se incorpora este año que se llama Darwin, como el científico, ¿no? De poner todas las historias clínicas de europeos juntas y esto va a permitir un cambio radical en análisis de datos en la vida real con millones de pacientes y poder avanzar científicamente, por ejemplo, en detectar relaciones causa-efecto de enfermedades raras o de fenómenos poco frecuentes. En fin, esto va a ser un mundo, los data lakes sanitarios, todo esto, ¿no? Esto va a ser un mundo impresionante. También digitalización tiene que ver con telemedicina, con atender al paciente a distancia. Esto tiene algo muy positivo para la atención primaria y para las zonas rurales remotas, que es que las acerca más a donde está la inteligencia, digamos, de los grandes especialistas hospitalarios, etc. Esto es muy bueno. O sea, la digitalización sanitaria evita el aislamiento de médicos rurales, de centros de salud pequeños y permitiría en principio que se integraran equipos de trabajo con grandes especialistas hospitalarios, etcétera. Esto es buenísimo, y es buenísimo para la primaria, ¿vale? Pero por otro lado, tiene el riesgo de la segregación y del abuso, ¿no? Lo que sugerías, yo creo, que es el abuso en el sentido de, oye, yo para teletrabajar para mí es comodísimo, trabajo por el ordenador y no tengo que ver al paciente delante. Pero la segregación de personas que no están familiarizadas con las tecnologías, que les cuesta usarlas o que tienen, por ejemplo, una discapacidad, que tienen el oído pues, un poco, ¿sabes?, problemático, etcétera. Entonces, evitar la segregación es un reto, claro, es un reto importantísimo y la segregación tiene que ver con la edad, edadismo, etcétera, y tiene que ver con nivel educativo y tiene que ver con nivel cultural, el idioma, ¿no?, los inmigrantes, etcétera. La inteligencia artificial en sanidad va a suponer un vuelco en el trabajo, va a suponer un cambio radical en el tipo de trabajos que van a ser necesarios y va a suponer un vuelco radical en la forma de hacer medicina. En muy poco tiempo, además, porque va muy deprisa, ¿no? Ya hoy en día la inteligencia artificial diagnostica mejor que los mejores radiólogos algunas lesiones pulmonares o que los mejores dermatólogos diagnostican mejor si una lesión cutánea es maligna o no. Y esto está, así como el ser humano avanza linealmente en lo inteligentes que somos, la inteligencia artificial, como sabéis, avanza exponencialmente, ¿no? Bueno, lo del gasto, el tema de la ley de los cuidados inversos, sí, efectivamente es así. Y en sanidad, como tú dices, Joan, pues la oferta es capaz de crear demanda. Y en sanidad hay muchas presiones para que nuevas tecnologías poco eficaces acaben siendo utilizadas, ¿no? Y esto es un problema. ¿Es un problema por qué? Pues porque en realidad no es equidad el reparto igualitario del despilfarro, ¿vale? Eso no es equidad. O sea, si hay una tecnología que no sirve para nada, porque no aporta salud, porque no es eficaz, no puedes quejarte de que en tu comunidad autónoma no tienes acceso a esa tecnología y que entonces es injusto, no.
no hay ningún derecho reconocido, y afortunadamente, a la distribución equitativa del despilfarro. Y es despilfarro el utilizar recursos públicos en tecnologías que no aportan valor de salud y que en cambio pagamos mucho por ellas. Por eso insistir en lo del value for money, en que, oye, si una terapia génica cuesta €500.000 para un paciente, pero le cura, pues bienvenida sea. Sí, pero si esa terapia génica resulta que cuesta €500.000 y la probabilidad que te alargue una semana de vida, pues en fin, pues entonces no. ¿Vale? Eso es un poco la idea. Por eso es tan importante la evaluación económica en sanidad, ¿no? Y tan importante institucionalizarla bien para tomar bien las decisiones de qué nuevas tecnologías se incorporan y cuáles no. ¿Vale? Siempre comparando coste y efectividad. Y efectividad en términos de salud, ¿no? De ganancias de salud. Yo creo que la gente se está yendo. Tranquila, Beatriz, vamos a terminar ahora ya. La verdad es que nos has ofrecido un titular interesante, ¿no? No se trataba de buscar titulares, ¿no? Pero eso, no hay equidad en el despilfarro generalizado del gasto y por lo tanto no debería haber estrategias de agravio comparativo. Claro, Yo quiero despilfarrar tanto como mi claro. vecino, ¿no? Que es desgraciadamente una cosa en la que caemos muy, muy a menudo. La verdad es que muchas gracias porque como valoran algunos de los compañeros que lo han ido comentando, la interrelación de tu presentación con otras del ámbito de salud, del impacto territorial, ya sí ha sido muy, muy importante y creo que hoy tenemos muchos más elementos y es de lo que se trataba.